Hola queridos estudiantes de séptimo y octavo del Centro Educacional San Alfonso de Espartina. Mi nombre es Brian Acevedo, su profesor de ciencias. Esperando que se encuentren bien con energía y salud, en esta ocasión la guía número 5 es un resumen de las guías anteriores. Por lo tanto, veremos diferentes mecanismos de preguntas. Estas preguntas se las voy a explicar para que sepan abordar correctamente estos tipos de evaluaciones y de paso obviamente repasemos lo que estamos viendo, dando énfasis a lo más importante de cada unidad. Bueno, entonces como objetivo en la guía vamos a tener reforzar la materia obviamente, comprender las diferentes actividades, destacar los contenidos y prepararse para futuras guías y clases ya sea online y ojalá presencial. Entonces partiendo con la guía, tenemos la guía número 1 que son los fósiles. Ustedes se preguntarán por qué pasamos los fósiles y esto es netamente para que se hagan una idea del origen de la vida y la evolución de especies. Y es ahí donde se conecta con la guía número 2, donde se ven las diferentes teorías. Entonces pasemos a la actividad. La actividad de la guía esta se divide en dos variantes. El primero se nos pregunta en qué nos ayudan los fósiles. Algunos dirán en qué ayudan unos huesos enterrados por millones de años, pero sí nos ayudan y bastante. Como yo les voy a dar un ejemplo, que es cuando los huesos son encontrados, con tecnología avanzada le pueden dar forma a esto y esto uno lo ve reflejado ya sea en libros, museos, películas, etc. Entonces uno ya se puede hacer una idea de cómo fueron esas especies en la antigüedad. Ese ejemplo no lo pueden nombrar aquí en los 4 que les estoy pidiendo. Hay muchos más, así que ahí lo pueden ver en los PPTs que ya tienen o si no pueden investigar. La siguiente, lo que nos dice, tenemos 3 imágenes. Estas imágenes es la secuencia de cómo se forma un fósil, están ordenadas. Entonces, por ejemplo, en la primera obviamente el animal muere y queda ahí en la tierra. Entonces ahí tienen que escribir abajo, en las líneas que tienen aquí, escribir eso. El animal muere y queda varado en la tierra. Después la segunda ahí tienen que poner ustedes. Llenar las 3 y definir como la secuencia de cómo se va formando un fósil. Entonces ya después vamos a pasar a la guía número 2, parte número 2 de la guía, que trataba la selección natural y la evolución de especies. Entonces, primero tenemos recordando lo que vimos en esta guía, tenemos la selección natural, que es cuando los seres al reproducirse se van adaptando al hábitat donde están, al reproducirse. Entonces después tenemos el planteamiento de Darwin, perdón, que era donde el más fuerte sobrevive y además de ser fuerte va transmitiendo esta habilidad a las otras generaciones. También teníamos el fijismo, que era donde no existía evolución. Ellos decían que siempre han sido las mismas especies las que hay, es lo que hay nomás y no se desarrollaron, ni mutaron, ni evolucionaron, ni nada. Y por último tenemos a Lamarck, que nos decía este caballero, la evolución según necesidad. Aquí tenemos el claro ejemplo de la jirafa, que cuando ella quería comer no alcanzaba las copas de los árboles, entonces por necesidad ella tenía que alargar su cuello para poder comer. Entonces vamos a pasar a la actividad. Aquí la actividad se divide en 3 partes. No se asusten porque son cortitas. Entonces la primera es más libre, no tiene una respuesta correcta. Aquí queremos ver su punto de vista. Entonces, viendo todas las teorías, deben elegir la que según ustedes se asemeje más a la realidad y explicar el por qué creen eso. No pueden decir así, yo creo que la de Lamarck porque sí. No. Entonces, por ejemplo, eligen la de Lamarck porque yo creo que la de Lamarck porque y ahí dan una respuesta no tan larga, unas 2 líneas y bastaría. Después pasamos a la segunda, que tienen este recuadro donde tienen las 4 teorías. Entonces en cada una tienen que dar un ejemplo. Ya puede ser un dibujo o si no pueden sacar imágenes de internet, de libros, revistas y pegarla acá.
pero lo más fácil es el dibujo, creo yo. Se van a demorar un poco más, pero es más accesible, lo pueden hasta calcar. Y por último, la 3, tienen que investigar. Tienen las 4 teorías, tienen que investigar las fechas y ordenarlas cronológicamente, de la más antigua a la más nueva. Entonces, en la línea de arriba ponen el nombre de la teoría y abajo ponen su fecha respectiva. Acuérdense, en orden cronológico. Entonces pasamos a la parte 3 de la guía, que tiene que ver con la guía número 3, que es ADN y reproducción asexual. Entonces recordemos que el ADN básicamente es donde se almacenan las instrucciones genéticas, y por otra parte la reproducción asexual es cuando un individuo da vida a uno o más organismos. Eso es básicamente lo que vimos en esa guía. Entonces pasamos a las actividades. Aquí yo les puse las definiciones un poco más completas, pero es básicamente como lo estaba nombrando yo. Entonces tenemos las actividades. La primera es de verdadero y falso. A lo mejor algunos no se acuerdan cómo responderlo, entonces aquí lo vamos a explicar. Esto es bastante sencillo. Ustedes leen la oración y en base a la materia que vimos ven si es verdadera o si es falsa. Si es verdadera tienen que poner la letra V y si es falsa la letra F. Pero ojo que dice justifiquen la falsa. ¿Qué significa esto? Que si alguna de las oraciones es falsa, ustedes deben justificar y poner abajo el por qué es falsa. No pueden poner abajo porque sí. No, tienen que poner una buena justificación. Por ejemplo, como ejemplo tomemos la segunda, que dice el ADN tiene una estructura rectangular y muy recta. Entonces aquí ustedes se van, yo aquí les puse una pista, aquí les puse cómo era la estructura del ADN. Aquí dice la estructura del ADN tiene forma de escalera de caracol. Entonces aquí vemos que dice rectangular y muy recta, entonces sí o sí es falsa. Entonces ponen la letra F y abajo tienen que poner esta oración es falsa porque el ADN tiene forma de escalera de caracol, por lo tanto no es recta. Entonces en la segunda nos pide nombrar los 5 tipos de reproducción asexual y da una pequeña definición. Entonces ponemos el tipo de reproducción asexual. Tenemos 5. Ponemos el tipo y le damos una pequeña definición, muy cortita. Esta es muy fácil. Entonces, por último, tenemos las 5 imágenes que se refieren a los tipos de reproducción asexual. Y aquí también tienen los nombres que pueden apoyarse arriba, por si no se acuerdan de los nombres, los pueden sacar de la 3 para ponerlo en la 2. Entonces tienen las 5 imágenes. Por ejemplo, la primera es la imagen de esporulación. Entonces escriben aquí en el número, al lado del número 1, esporulación. En la segunda tienen que ver cuál es la segunda de todas estas, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces todo muy fácil. Y finalmente tenemos la guía número 4, que es de sistemas reproductores, desarrollo embrionario y la lactancia. Entonces tenemos las definiciones de los sistemas, el desarrollo embrionario y la lactancia. Lo puse todo muy resumido para que se entienda mejor. Si quieren lo pueden tomar como apuntes y vamos a pasar directamente a las actividades. Entonces la primera actividad, tenemos 5 conceptos a la izquierda y a su derecha tenemos sus respectivas definiciones, pero están desordenadas. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Unir cada concepto con su respectiva definición. Muy fácil. Y por último tenemos la número 2, que les pide nombrar al menos 3 beneficios, tanto como para la madre como para el bebé, en base a la lactancia. Entonces, ustedes, si se acuerdan, en el PPT yo les puse una tablita que tenía muchos beneficios para la madre y para el bebé de la lactancia, entonces de ahí los pueden sacar. Y si quieren investigar otro, bienvenido sea. Entonces, básicamente eso es la guía, pues chiquillos. Está muy fácil, así que yo de corazón les deseo mucho éxito. Junto a mis colegas estamos muy preocupados por ustedes, esperemos que todos estén muy bien. Esperamos verlos pronto y siempre acuérdense que tienen que esforzarse y ser muy valientes.
Así que hasta la próxima, hagan la guía, está muy fácil, está muy resumida, les va a servir mucho. Así que eso, nos vemos.